Carabinero que se resistió a asalto fue baleado por la espalda en Pudahuel. El oficial se iba a casar y su pareja estaba embarazada. Bolivia critica duramente a Insulza tras su nombramiento como nuevo agente chileno ante la Haya. Lo que comenzó con Al menos 14 muertos y 12 heridos dejó atentado a la Guardia Presidencial de Túnez. ANEF anunció paro nacional para este miércoles, luego que el gobierno ofreciera un 4,1% de reajuste. Empleados o fiscales piden aumento de un 5%. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Hoy martes, que comenzamos con un hecho policial. Se resistió a un asalto y pagó con su vida. Un carabinero se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia. Él intentó defenderse y resistirse al asalto, está acompañado de un testigo, por lo tanto esto va a seguir investigándose. Tenía solo 20 años de edad y los últimos 2 se mantuvo ligado a la institución de Carabineros. Juan Sebastián Carrillo, cabo segundo, fue asesinado cuando evitó ser víctima de un asalto. Pasadas las 23 horas de este lunes, el carabinero, que se encontraba de civil y acompañado de una mujer, fue abordado por 2 sujetos que, encapuchados, lo intimidaron para robarle sus pertenencias y la moto del joven, quien los enfrentó recibiendo 2 mortales disparos por la espalda. Pasadas las 2 de la mañana fue declarado muerto en el hospital institucional. De los asesinos aún no se tiene pista, solo se cree que son 2 jóvenes del sector. De inmediato, Carabineros inició las diligencias en las poblaciones cercanas. No tenemos antecedentes hasta ahora, esperamos que el fiscal haga de las instrucciones de cómo desarrollar la investigación y esperamos tener antecedentes lo antes posible. En primer momento, lo que se nos informa a nosotros es que el móvil tendría que ver con la sustracción de un vehículo. El cuerpo del joven carabinero, que se iba a casar en 11 días más, ya fue entregado a su familia. Tras el nombramiento de José Miguel Insulza como agente chileno ante la Haya, desde Bolivia surgieron críticas inmediatas. Acusan de contradicción al gobierno y el discurso de quien fue secretario general de la OEA. A las 6 de la tarde de este lunes, la noticia llegó por total sorpresa. El agente chileno ante la Haya, Felipe Bulnes, renunciaba a su cargo acusando falta de cohesión. En el mismo acto en La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet designaba al ex canciller José Miguel Insulza como el nuevo encargado de la defensa ante la demanda marítima boliviana. Nosotros estamos con todo el mundo. Lamento mucho que Chile está solo. Poco desgastando inclusive su diplomacia. Palabras de Evo Morales desde Irán, donde asegura que tras reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, este se habría comprometido a estudiar el tema y a conversar con Chile. Todo esto a menos de un mes de la gira por Europa del mandatario boliviano, donde tanto la canciller alemana Angela Merkel como el presidente francés François Hollande se refirieron a la demanda marítima, triunfo comunicacional que la diplomacia chilena busca contrarrestar con este reciente nombramiento, aunque desde Bolivia acusan una contradicción. El vicepresidente Álvaro García Linera asegura que mientras Insulza fue secretario general de la OEA, se comprometió a acompañar un proceso de diálogo entre ambos países. Desde La Moneda rechazan un desgaste de nuestra diplomacia. Respecto de los comentarios del presidente Morales, no gastaría un segundo en hacer comentarios al respecto. Desde nuestro país ponen en duda la contradicción de Insulza y confían en que su trayectoria política internacional ayude a posicionar los argumentos de Chile. Como entramos a una segunda fase, que no es solamente jurídica, sino que también es política. Naturalmente que Insulza está en condiciones inmejorables para poder liderar este proceso. No es lo mejor cambiar el director técnico en la mitad del campeonato. Sin embargo, dadas las condiciones y dado el tipo de tribunal que tenemos en La Haya, un tribunal prácticamente político, creo que hay que fortalecer la arista política. Juicio sobre el fondo de la demanda boliviana, donde José Miguel Insulza tendrá un papel fundamental en medio de voces que también piden un rol comunicacional más activo de la presidenta Michelle Bachelet.
Túnez es víctima por tercera vez de un ataque terrorista. En esta oportunidad fueron al menos 14 las víctimas fatales. El gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda como medidas de seguridad. 14 muertos y 12 heridos es hasta ahora el saldo del atentado contra un bus que trasladaba a la Guardia Presidencial de la República Tunecina. Según testigos, se trata de un terrorista suicida que hizo estallar la bomba desde dentro del vehículo en la avenida Mohamed V, una de las arterias principales de la ciudad, a las 5:30 de la tarde, hora punta en Túnez, la capital. Situación que se da a solo 10 días de los atentados en París. Pese a que las autoridades aumentaron el nivel de seguridad, este es el tercer ataque terrorista que sufre el país en lo que va del año, por lo que han desplegado un alto contingente militar y policial. De hecho, durante los últimos meses ya se han desmantelado 10 células terroristas y detenido a más de 50 sospechosos, que no son suficientes. Según informes internacionales, al menos 3.000 tunecinos forman parte del Estado Islámico en Siria e Irak. El gobierno decretó estado de emergencia por 30 días y toque de queda en la capital desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Una toma de rehenes se produjo en la ciudad francesa de Roubaix, cerca de la frontera con Bélgica. Tras varias horas de negociación, todos fueron liberados. Según informaciones preliminares, el director de un banco y su familia habrían sido las víctimas de este hecho, que se registró cerca de las 6 de la tarde, hora local, luego de que 2 hombres armados intentaran perpetrar un robo y se refugiaran en su casa. Medios locales afirman que hubo un tiriteo con la policía que dejó varios heridos. En medio del gran despliegue de seguridad, pasadas las 21 horas, se liberaron 2 rehenes. El resto salió 1 hora después. Pese a que está descartado, por ahora, que se haya tratado de un ataque terrorista, la incertidumbre y el temor vuelve al pueblo francés a poco más de 10 días de los atentados terroristas en París, y precisamente cuando este hecho ocurre en la frontera con Bélgica, país desde donde provendrían algunos miembros del grupo yihadista que ya se atribuyó el ataque. De vuelta en nuestro país, el camino a la gratuidad para el 2016 se podría retrasar, no solo por el debate de la reforma, sino también por la decisión que tome el Tribunal Constitucional ante una acusación de arbitrariedad que se interpuso. Un tema que se da coincidentemente tras el informe de la OCDE. Chile es uno de los países en donde más se gasta en educación. 65% es el gasto que las familias destinan a la educación de sus hijos. Eso en Chile, más del doble de lo que hacen los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con este número estamos en el tercer puesto, solamente nos ganan Japón y Corea. Es evidente que estamos en una situación que pone a nuestras familias en una situación de vulnerabilidad respecto del acceso efectivo de los jóvenes a la educación superior. El mismo análisis recalca que la inversión tarda en recuperarse. Para el Ministerio de Educación, esta cifra refuerza la intención de la reforma, la misma que se sigue transformando y donde la lista de la gratuidad podría tener un retraso si la discusión del presupuesto se demora. Aún con este panorama, el gobierno está confiado. Una vez que esto, cierto, que el presupuesto sea ley, vamos entonces a iniciar todo lo que son las campañas de difusión. Están todos los sistemas preparados para que eso ocurra en los plazos adecuados. Pero la otra traba está en lo que decida el Tribunal Constitucional. Los parlamentarios de oposición recurrieron al organismo luego de acusar que una glosa de la gratuidad tiene una discriminación arbitraria. Apuntan además que al menos 9 regiones no contarán con CFTs e institutos profesionales. La nueva mayoría salió en defensa del proyecto del gobierno. Nosotros no estamos objetando el dinero. Lo que estamos objetando es la fórmula discriminadora del gobierno. Nosotros queremos que más estudiantes vulnerables puedan acceder a este beneficio. Obviamente que le atemoriza cada vez que el Estado pone condiciones y requisitos a las instituciones para percibir recursos públicos y por lo tanto impartir además educación. Estamos aquí hablando de educación, no simplemente una caja pagadora a las instituciones. La oposición espera un plazo acotado de las definiciones que deberá tomar el TC. De acogerse el requerimiento, serían los 250.000 estudiantes que por el diseño del gobierno que hoy día están afuera también estarían adentro. Hay una institucionalidad, ¿cierto?, que tendrá que pronunciarse. En nuestra opinión, creemos que hay una buena defensa y creemos que esto no debiese tener problemas en esa instancia. Hay 3 semanas de plazo para los alegatos y de ahí a esperar no más de 10 días, momento clave que podría trazar los planes que el gobierno tiene para que la gratuidad se oficialice sí o sí el próximo año.
El precio del cobre alcanzó su nivel más bajo en 6 años y todo indica que seguirá descendiendo. Baja que no solo tendrá efectos en las arcas fiscales, sino también en la reducción de los costos de su producción. El lunes el panorama era negro. El cobre alcanzó los $2,043 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, su menor valor desde mayo de 2009. Este martes logró repuntar y se cotizó en $2,048. Pero la tendencia del metal rojo sigue a la baja, presionada por la desaceleración de la economía china y por las expectativas de que Estados Unidos eleve sus tasas de interés, impulsando así al dólar, que aunque este martes registró una leve disminución, sigue su tendencia alcista. Los expertos coinciden en que el escenario no mejoraría hasta 2017, con el consiguiente impacto en los ingresos fiscales para el próximo año. Claro que en el gobierno están optimistas. Es importante mirar la mitad del vaso medio lleno, en el sentido de lo que son los desafíos que tenemos en materia de cómo incrementar la productividad en nuestro sector minero. Creo que es un desafío de diversificación productiva en nuestro país y que es por ejemplo, pasar de ser un país exportador de cobre a ser un país exportador de minería. El panorama ya obliga a varias empresas a reducir sus costos al superar estos el valor del metal rojo. Advierten que no necesariamente implica el despido de personal. Lo que estamos promoviendo hoy día también son innovaciones para reducir los costos de producción. La manera correcta de asumir este desafío es hacerse cargo de él por la vía de ser más eficientes. No son pocas las pequeñas y medianas empresas que arriesgan incluso el cierre de sus faenas. Difícil evitar el temor del sector minero cuando el consenso del mercado indica que en las próximas semanas el cobre podría llegar incluso a $1,92 la libra. En instantes capturan a guardia de Brinks que robó más de 60 millones de pesos. Esto y más al regreso, no se vaya. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones de esta jornada. Vamos a materia internacional. Un avión bombardero ruso fue derribado por fuerzas armadas turcas tras invadir su espacio aéreo en la frontera con Siria. Uno de los pilotos fue capturado por rebeldes y el otro sigue desaparecido. Este es el momento exacto de la caída del avión ruso Su-24 que retornaba de una misión de bombardeo a objetivos del Estado Islámico en Siria. La nave fue interceptada por la Fuerza Aérea de Turquía, que argumentó la violación de su espacio aéreo, advirtiendo en al menos 10 ocasiones a los pilotos para que abandonaran la zona. Desde el Kremlin señalaron que se trata de una situación extremadamente grave y que tendrá consecuencias en la relación bilateral. Esta pérdida es un golpe a traición de los cómplices de los terroristas. Son hechos trágicos que tendrán serias consecuencias para las relaciones entre Rusia y Turquía. Durante la caída, ambos pilotos lograron eyectarse. Uno de ellos maniobró su paracaídas para aterrizar en una zona siria, pero fue abatido por rebeldes que luego subieron un video a internet adjudicándose su muerte, mientras que su compañero continúa desaparecido. Turquía justificó el derribo asegurando proteger la seguridad del país y sus habitantes. Todos deberían saber que haremos todos los sacrificios y tomaremos todas las precauciones cuando nuestro país esté rodeado por el fuego, al igual que cuando la seguridad de nuestras fronteras y la vida de nuestros ciudadanos esté en peligro. El caso será llevado ante las Naciones Unidas y la OTAN. El conflicto comenzó a desatarse a fines de septiembre cuando otro avión bombardero ruso cruzó la frontera siria invadiendo espacio aéreo turco. De vuelta a nuestro país, una vida de lujo se dio un guardia que había robado un millonario botín desde un camión de seguridad en el que trabajaba, situación que había planificado. Era el momento que tenían para ingresar a este domicilio. Adentro estaba todo recién comprado por este hombre. En una de las habitaciones no solo había un arma, también habían varios fajos de billetes. Este sujeto pidió comida a su domicilio, se ingresó al departamento haciendo presumir que éramos los repartidores de comida y en ese momento se detiene, por lo tanto no se le dio oportunidad que reaccionara.
El sujeto fue identificado como Gustavo Monsalve Villalobos, un ex guardia de la empresa Brinks que aprovechó un instante de descuido de sus colegas para llevarse 2 bolsos repletos de dinero que fueron recogidos desde un supermercado en la comuna de Cerrillos. Al interior de una mochila que la tenía preparada dentro de la bóveda del camión, se bajan a almorzar el resto de la tripulación, él señala que está enfermo, que no va a almorzar, aprovecha esa instancia, se saca el traje de vigilante, abajo andaba con ropa de civil. El sujeto se va con su arma, el botín, y toma una micro, luego un taxi y después un bus rumbo a Talca. Ahí arrendó por 1 año este departamento. Quería hacer una nueva vida con los más de 60 millones sustraídos. Mantenía una relación virtual con una mujer en la ciudad de Talca y él decidió, cuando cometió el delito, dirigirse a la ciudad de Talca para conocerla y para estar con ella. Gustavo, ¿a tu familia qué le dices? Que lo siento, no me perdone. Según las investigaciones, el hombre era asiduo a los portales que buscan pareja. El principal sospechoso fue formalizado, tiene antecedentes policiales. En 2006 fue detenido por infracción a la ley de cheques y estafa. Todos los productos y el dinero están a disposición de la Fiscalía. A 3 meses del intenso temporal que literalmente destrozó Quinteros, el balneario luce hoy una nueva cara. Ya cuenta con 2 kilómetros de un remodelado borde costero. Las marejadas, ese intenso temporal de agosto golpeó en lo más hondo de Quintero. Sus playas eran irreconocibles, las embarcaciones terminaron varadas, muchas de ellas se destruyeron. La ciudad se vio envuelta en una tragedia debido a los efectos de la naturaleza. Si este era el futuro que tenía yo, pues yo el próximo año ya dejaba de trabajar. Pues. Aquí estamos, hay que ponerse de pie de vuelta, estamos con confianza. Pero las cosas cambian, Quintero se pudo levantar. A poco que comience la época estival, el borde costero luce así. Hoy fue inaugurado, justo cuando la comuna está en la celebración de sus 150 años. Quintero está creciendo y se está notando demasiado. Se está notando. Me gusta que esté pasando este tipo de cosas. Es una forma también quizá de darle un nuevo impulso a Quintero. De todas maneras, para este turístico y para nosotros mismos. ¿Y por qué mirar por el turismo? Tiene que mirar por nosotros, primero, en la casa. El borde costero tiene una extensión de 2 kilómetros. Ahora une Quintero con Loncura. Yo vivo en Quintero, pero la gente que vive en Loncura, esta cuestión es un sueño para ellos, porque los comunica. Quintero es una península preciosa, tiene playas maravillosas como está esta. Lo que faltaba era el impulso de este tipo de inversiones. Y buenas noticias, yo creo que esta obra, por la envergadura que tiene, por el nivel de inversión que tiene, es el punto de inflexión definitivo para que Quintero tenga días mejores. Una nueva cara para impulsar el turismo en una zona que se vio afectada por los estragos del inédito sistema frontal que destruyó a tantas zonas costeras durante este año. Incluso lograron bajarse en los últimos momentos a 5.0. Faltan 3 días para que se dé inicio a las 27 horas de amor. Y los artistas siguen en diversas actividades para tratar de incentivar a los chilenos. Hoy fue con un campeonato de fútbol. Humoristas, personajes del espectáculo y hasta exfutbolistas lo entregaron todo por el trofeo. Ya es toda una tradición el fútbol apoyando a la Teletón, mini torneo para motivar y encontrar al campeón de la cruzada solidaria. 5 agotadores y difíciles partidos que terminaron definiéndose a los penales. Los campeones 2014 mantuvieron la corona. Un orgullo, y están los chicos de la Teletón, que son lo más importante y que son nuestra motivación de estar acá, de reunirnos entre de repente gente que tiene diferencia, lo que dijo Francisco. Es el momento de unirse y ser todos amigos. La Teletón la hacemos todos y también la hace un payaso de tanta trayectoria, pero jugando con mucha gente profesional y lo pasamos muy bien. Pero esta no será la única actividad relacionada con este deporte. Mujeres de la política y rostros de TV, los desafío a que jueguen la Copa del Rey en Club Chicureo. El ídolo de la Roja, Arturo Vidal, patrocinará este encuentro, actividades que buscan crear el ambiente previo a la Teletón.
Vamos de inmediato hasta el Congreso Nacional porque no hay acuerdo en definitiva entre los empleados públicos y el gobierno por este reajuste fiscal, una propuesta que tenía que ser ingresada hoy. ¿Se ingresó ya o no? ¿Cómo estás, Marcela Guajardo? ¿Cómo estás, Ángel? Efectivamente ya se ingresó el proyecto y se discutió en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sin embargo, se vivieron momentos de tensión. ¿Por qué? Porque el gobierno no logró un acuerdo con el sector público que estaba pidiendo un reajuste de 5,5, incluso en las últimas horas lograron bajar a un 5,0. Sin embargo, el gobierno que había dicho un 4,0 subió solamente un punto, 4,1 es la oferta final del gobierno respecto al reajuste fiscal, una situación que obviamente no solamente molestó a los empleados públicos, sino que a varios parlamentarios que estaban en la comisión que se enojaron bastante cuando tanto el ministro de Hacienda como la ministra del Trabajo salieron a hablar con la prensa, a dar a conocer este porcentaje de 4,1 circundados por los presidentes de las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado, ya que ellos aseguran de que es un número no negociable y lo que se apruebe en la Cámara de Diputados va a ser aprobado también en el Senado también para poder agilizar el trámite. Escuchemos las declaraciones del ministro, de los parlamentarios y también de la ANEF que estuvo presente y entregó sus declaraciones respecto a posibles movilizaciones que ya fueron confirmadas para los próximos días. Con la nueva mayoría decidimos todos juntos aumentar el guarismo de reajuste a 4,1%. En segundo lugar, aumentar los niveles mínimos de salarios del sector público en 9% en vez de 7% como traía el proyecto. Y por último, nos solicitaron, a lo cual accedimos, congelar todos aquellos sueldos en la administración pública que estén sobre los 6 millones de pesos. Y hoy día obligan a los trabajadores a pagar el costo de lo que ha sido una gestión mediocre y ineficiente en la economía del país. Y por consiguiente, nosotros no vamos a concurrir con nuestros votos a aprobar este guarismo. Que no hay acuerdo, por mucho que hayan dicho aquí, no hay acuerdo parlamentario ni político. Un 4,1 no lo vamos a votar y en esta comisión al menos lo vamos a rechazar porque nos parece mezquino. Vamos a realizar manifestaciones que hemos declarado hoy día que vamos a realizar miércoles y jueves, que en el caso de la ANEF estas protestas significarán una movilización que consistente en una paralización de nuestros servicios públicos, de la administración central, a quien representa la ANEF. Te cuento también, Ángeles, que dentro del sector público estaría incluido el registro civil. De todas maneras, hasta este momento no se sabe si efectivamente se va a sumar el registro civil. Algunos dirigentes cercanos a Nelly Díaz habrían confirmado que el registro civil se mantiene fuera debido a este proceso de normalización, porque recordemos, estuvieron 39 días de paros, así que no se podrían incluir dentro de esta movilización, pero sí van a entregar su apoyo. De todas maneras, te confirmo, sí, Ángeles, no está confirmado hasta el momento de que el registro civil se pueda incluir dentro de las movilizaciones. ¿Qué va a pasar con el reajuste fiscal? Mañana se va a votar en la Comisión de Hacienda temprano, va a pasar a la sala y luego pasa al Senado. Vamos a estar atentos a eso entonces y también a estas movilizaciones. Un millón de gracias, Marce, que estés bien. Hasta luego. Dejó múltiples frases en su visita. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, se reunió en La Moneda con la mandataria para luego exponer distendidamente en un foro de progresismo. Cautivó con su buen humor y lecciones de sencillez. Presidente, ¿me puedo sacar una foto con usted? ¿Y a vos quién te va a decir que no? Piropero, sonriente, sencillo, así salía del Palacio de la Moneda el 40º presidente de la República Oriental del Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, aunque todos lo llaman Pepe. Casi una hora de reunión con la presidenta Michelle Bachelet para luego comentar cómo vio a quien hasta marzo de este año era su colega. Llena de entusiasmo y con ganas de seguir luchando por Chile. Mismo entusiasmo que mostró como el principal expositor en el foro anual del progresismo. Los jóvenes le piden fotos y se da el tiempo de saludarlos a todos. Se sabe querido y entrega su particular receta a los políticos para que los quieran tanto como a él. Y que se pasen 14 años en cana para aprender. Presidente. Es un chiste, mija. Yo qué sé.
En los años 60, el expresidente participó en operativos guerrilleros dentro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, lo que le valió pasar casi 15 años de sus actuales 80 en prisión. Pese a eso, conserva el buen humor y rechaza el calificativo de presidente pobre. No, soy sobrio, que es otra cosa. Aprendí a vivir con lo necesario y no preciso más. Siempre sencillo, Mujica ironiza al contestar sobre los últimos casos de corrupción en la política chilena. Si es solo lo político, ustedes están fenómenos. Pero en términos de confianza... ¿Por qué se la agarra solo con lo político? En términos de confianza... Miren lo que pasó en el fútbol. Y la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Hoy. Lo dijo luego de la sanción de Luis Suárez en el Mundial de Brasil y lo reafirma ante los últimos escándalos. Desgraciadamente sí. Hubiera sido mejor que no me hubiera dado el tiempo. En cuanto a las elecciones en Argentina, llamó a esperar a que Macri ocupe el sillón presidencial. También se refirió a su polémica relación con Cristina Fernández. Esta vieja pero el entorno. ¿Tuvo problema con Cristina Fernández en algún minuto también? Tuve 20 problemas, pero no por eso soy enemigo de ella. Dice que Bolivia tiene derecho a amar, pero que no tiene que ver con territorialidad. En su paso por Chile, Mujica entrega un mensaje a toda la región. Yo tengo una visión, soy integracionista total. No hago cuestión de bandera, no hago cuestión de patria. O nos juntamos los latinoamericanos, o nos sacaron una ventaja que quedamos siempre dependientes. Los débiles para ser fuertes tienen que juntarse con sus iguales. Vamos al fútbol. Jorge Sampaoli lo confirmó. Seguirá al mando de La Roja. Y Sergio Jadue, por su parte, deberá declarar también en el Servicio de Impuestos Internos para demostrar las rentas obtenidas en los últimos 3 años. Jorge Sampaoli fue galardonado como el mejor técnico de la década del fútbol chileno durante los premios El Gráfico 2015. En la ceremonia, el DT de La Roja dejó de lado las especulaciones sobre una posible salida de la banca nacional y aseguró que continuará al mando del campeón de América. Permítame una patudez. ¿Lo tenemos en la banca contra Argentina? Sí, ¿por qué no? Muy bien. ¿Ves? Hay Jorge Sampaoli para rato, entonces. Espero que sí. Rumores que surgieron luego de la abrupta salida de Sergio Jadue de la presidencia de la ANFP. El ex dirigente, que se encuentra en Estados Unidos, ahora fue citado a declarar el próximo 10 de diciembre ante el Servicio de Impuestos Internos para explicar de dónde obtuvo sus rentas en los años 2013, 2014 y 2015. Una situación que tiene en tela de juicio al ente rector del fútbol, que ahora deberá escoger una nueva directiva. Hay gente que quiere aportar, pero hay otros que se envician con el poder, que ven que pueden manotear un par de lucas más y lo hacen. Es algo que hay que revitalizar, pero hay que revitalizarlo desde el punto de vista primero de la reorganización, de la limpieza y de ahí reestructurarlo. Varios nombres ya suenan para asumir el cargo, sin embargo el de Marcelo Salas es uno de los que genera mayor consenso para lograr la presidencia. Desde lo que simboliza Marcelo, desde lo importante que ha sido él en su vida deportiva, ahora como dirigente en Temuco, tiene que rodearse de gente muy capacitada y muy ejecutiva. Yo creo que esa mezcla es lo que necesita el fútbol chileno para poder progresar y dejar atrás este pasado que es vergonzoso. El plazo para postular a la dirigencia de la ANFP es hasta el próximo 9 de diciembre, mientras que la votación se realizará el jueves 17, cuando se conozca la nueva directiva que presidirá el futuro del fútbol nacional. Con un doblete de Alexis Sánchez, el Arsenal logró mantenerse con vida en la Champions League tras derrotar por 3-0 al Dinamo Zagreb de Ángelo Enríquez y Junior Fernández. Alexis fue la gran figura en la victoria de los Gunners sobre el equipo croata al dar la asistencia para que Özil abriera la cuenta en favor de los locales cuando se jugaba media hora del compromiso. 4 minutos más tarde llegó el primer tanto del delantero chileno tras pase de Monreal para decretar el 2-0 parcial con que se fueron al descanso. En el complemento, el Arsenal continuó su dominio y nuevamente el tocopillano fue el encargado de anotar a los 69 minutos para decretar el 3-0 final y mantener así a los londinenses con la ilusión de clasificar a los octavos de final. Bien, y el Bayern Múnich de Arturo Vidal se aseguró el primer puesto en la clasificación a la siguiente ronda de las Champions tras vencer al Olympiacos por 4-0, digo.
El chileno jugó los 90 minutos en la victoria de los alemanes, que comenzaron ganando rápidamente con la anotación de Douglas Costa. Robert Lewandowski fue el encargado de ampliar el marcador para los bávaros y minutos después Thomas Müller marcó solo frente al arco tras pase de Robben. En el segundo tiempo, Coman puso el 4-0 definitivo sobre los griegos, que serán el próximo rival del Arsenal para definir al segundo clasificado del grupo F a la siguiente fase del torneo continental. Bien, y sin Claudio Bravo y con un Messi completamente recuperado, el Barcelona goleó a la Roma y aseguró su paso a los octavos de final de la Champions League. El show de los catalanes comenzó con el tanto de Suárez, que marcó sobre frente al arco de los italianos. Luego, tras una excelente jugada colectiva, Messi volvió a anotar para que los culés luego ampliaran el marcador con un potente remate de Suárez. En el segundo lapso, Piqué aprovechó una pelota de Messi para anotar el 4-0 y más tarde el mismo argentino anotó su segundo gol de la noche. Neymar tuvo la oportunidad de cerrar la goleada, pero falló el penal que finalmente convirtió Adriano. Ter Stegen, que finalmente se quedó con la titularidad de este partido, atajó un penal a Seco, que luego tuvo revancha en los descuentos para decretar el 6-1 final en favor del Barcelona. Volvemos a nuestro país. El brote de meningitis viral en la región de Valparaíso preocupa a la autoridad sanitaria. Ya se registran 249 casos, mayoritariamente en colegios. Si bien la meningitis viral no es peligrosa en comparación a la bacteriana, el brote que afecta a la región encendió la alerta. Por eso comenzaron las fiscalizaciones en el sector más propenso, los colegios. La concentración de casos que tenemos es de niños entre 5 y 9 años, un 58% más de afectación a los varones que las niñas. Ya van 249 casos y el 26,9% corresponden a Valparaíso. Solo en este recinto, 6 niños presentaron el virus. Nosotros hemos recibido en este momento ciertas observaciones, las cuales vamos a acoger y con las que queremos entregar un ambiente mucho más saludable. Los establecimientos que no cumplen con las principales medidas de higiene se arriesgan a un sumario sanitario. Deben hacer aseo en los baños de manera frecuente. Ya no basta hacerlo 2 o 3 veces al día, sino que a lo menos cada 1 hora. En el plan regular de fiscalización de este año y del próximo año, esta es una medida permanente que vamos a incluir en el trabajo de nuestros fiscalizadores. Lavar las manos en forma frecuente, evitar compartir alimentos y utensilios son solo algunos de los consejos para que los niños prevengan las por hoy en día frecuentes infecciones virales. La Teletón nos viste del mismo color. Sonreímos y gritamos juntos de emoción y de orgullo. Nos permite ir por todas partes entonando la misma canción. La Teletón es una larga cadena de voluntades que hacemos todos y que une a los chilenos. Por eso, este 27 y 28 de noviembre, Teletón la hacemos todos. Solo 3 días quedan según nuestro calendario, así que a ponerse la mano en el bolsillo. Así terminamos, la edición central del día de hoy. Como siempre, gracias por haberse informado junto a nosotros. Que descanse. Nos vemos mañana.